El dossier del crimen que abriremos hoy nos lleva dentro de uno de los casos más espeluznantes de la historia criminal de México. La historia de una mujer que pasó del cuadrilátero de lucha libre al oscuro camino del asesino serial. Su nombre, Juana Barraza Samperio, pero en la memoria colectiva quedó grabada como la Mataviejitas. Soy Jacqueline Isa y les doy la bienvenida a un episodio donde se entrelazan traumas de infancia, abandono, violencia, un deseo de poder y control y decenas de vidas de mujeres mayores que terminaron de forma trágica. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de ficción. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo, México. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por el abandono y el dolor. Su madre, Justa Samperio, era una mujer alcohólica que, según testigos y reportes, la vendió a un hombre adulto a cambio de 3 cervezas cuando Juana apenas era una niña. Este hombre abusó de ella y la mantuvo cautiva durante varios años, provocando que aquella experiencia marcara profundamente su personalidad. Su adolescencia transcurrió en medio de la pobreza y el resentimiento. Aunque intentó formar una vida propia, ya que se casó varias veces y tuvo 4 hijos, uno de ellos murió en un asalto, lo que la hundió aún más en la desesperación. A pesar de todo, tenía una pasión, la lucha libre. Bajo el nombre de la Dama del Silencio, Juana participó en combates de lucha libre en pequeños recintos. La máscara rosa con detalles plateados de su traje ocultaba su rostro, pero también parecía ocultar su ira, su trauma y su sed de venganza. Aquella faceta, sin embargo, era solo una parte de su vida, y es que durante el día también trabajaba como vendedora ambulante y empleada doméstica. Nadie sospechaba que una luchadora aficionada y madre de familia llevara una vida secreta. Según los perfiles psicológicos que se elaboraron tras su captura, Barraza guardaba un profundo resentimiento contra su madre y lo proyectó hacia mujeres mayores, a quienes veía como una representación de su progenitora. Aquella furia contenida la empujaría hacia una escalada de violencia difícil de entender. La serie de asesinatos comenzó a mediados de los años 90 y se extendió por más de una década. Las víctimas eran mujeres mayores, todas con algo en común. Vivían solas, en departamentos pequeños, eran viudas o jubiladas y algunas recibían pensión del gobierno. Muchas de ellas confiaban en Juana, quien se hacía pasar por trabajadora social, enfermera o servidora pública. Se acercaba a ellas con amabilidad. Les ofrecía ayuda, atención médica gratuita o gestión de beneficios sociales. Su táctica era simple pero efectiva. Una vez dentro de la casa, usaba su fuerza física para someterlas, estrangulándolas con objetos improvisados como cordones, bufandas, medias, cables de electrodomésticos o incluso sus propias manos. Fue entonces que las autoridades no tardaron en notar el patrón. Para el año 2003, la policía ya sospechaba que un asesino serial rondaba la Ciudad de México, pero el perfil inicial apuntaba a un hombre debido a que la brutalidad de los crímenes y la fuerza necesaria para someter a las víctimas llevó a los expertos a creer que el perpetrador era masculino. El caso se convirtió en una pesadilla para las autoridades. Los medios acuñaron el apodo Mataviejitas y el terror se apoderó de la capital. Ancianas que antes abrían sus puertas con confianza comenzaron a desconfiar de cualquier extraño. El miedo se extendía mientras los cuerpos seguían apareciendo. Las cifras fueron escalofriantes. Se le atribuyen oficialmente 17 asesinatos, pero se sospecha que podrían ser más de 40. Algunas víctimas identificadas fueron Carmen González Miguel y Ana María de los Reyes Alfaro, de 84 años, y Josefina Reyes Ledesma, de 82. La falta de registros precisos, la negligencia institucional y la desidia de los investigadores en los crímenes contra personas mayores dificultaron el seguimiento de todos los casos. En muchos de ellos, de manera inverosímil,
Las muertes se registraron inicialmente como causas naturales, retrasando la investigación. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, elaboraron retratos hablados, algunos de ellos contradictorios. Incluso se llegó a arrestar a personas inocentes, como en el caso de un travesti que fue acusado injustamente y liberado tiempo después. Después de años de incertidumbre, de pistas falsas y errores de perfilamiento criminal, la captura de la Mataviejitas finalmente ocurrió en circunstancias casi fortuitas, que sorprendieron tanto a las autoridades como a la opinión pública. El 25 de enero de 2006, una mujer de la tercera edad, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, fue encontrada muerta en su domicilio, ubicado en la colonia Moctezuma, al oriente de la Ciudad de México. La escena del crimen mostraba un patrón ya conocido por los investigadores. La víctima había sido estrangulada con un estetoscopio y no había signos de forcejeo en la entrada. Todo indicaba que conocía o confiaba en su asesina. Pero en esta ocasión hubo un giro inesperado. Un vecino observó a una mujer salir del domicilio momentos antes de que se descubriera el cuerpo. Alertó a un policía que patrullaba la zona y este oficial, al ver a la sospechosa caminando apresuradamente, la interceptó. Llevaba consigo identificaciones y objetos personales de la víctima. La mujer del abrigo era Juana Barraza. En ese momento, Juana no opuso resistencia, ya que fue detenida en flagrancia. Lo que parecía ser un caso aislado más de homicidio, pronto desencadenaría una revelación sin precedentes. La mujer capturada era la asesina serial que la prensa y la policía llevaban buscando por años. Las primeras fotos de Juana Barraza detenida mostraban a una mujer de complexión fuerte, cabello corto y rostro serio. Llevaba una blusa rosa pálido, estaba esposada y su expresión era de absoluta calma. La noticia de su captura se propagó rápidamente y el país quedó atónito al saber que el asesino serial apodado como Mataviejitas era en realidad una mujer. Este descubrimiento rompía con todos los esquemas. Hasta ese momento, la policía y los criminólogos habían insistido en que el asesino debía ser un hombre, probablemente joven y con traumas psicológicos. De Juana o de otras mujeres no se sospechó, ya que precisamente no encajaban en el perfil. Durante los interrogatorios, Barraza se mostró ambigua. Al principio negó los crímenes, luego admitió solo uno. Dijo que lo había hecho por rabia, por resentimiento. A lo largo de los días, las pruebas comenzaron a acumularse. Huellas dactilares, retratos hablados previos, testimonios de supervivientes, coincidencias en modus operandi y hasta objetos encontrados en su domicilio la vinculaban con múltiples asesinatos. La policía la relacionó oficialmente con más de una decena de homicidios, aunque las cifras reales podrían superar los 40 casos. Cada uno con características similares. Mujeres mayores, solas, asesinadas con elementos del hogar y en ocasiones con signos de robo posterior. También se descubrió que Juana había estado trabajando como cuidadora o auxiliar de varias víctimas. Se hacía pasar por enfermera del DIF, enfermera jubilada o voluntaria social para ganarse la confianza de las ancianas. A veces, simplemente ofrecía ayudarles con las bolsas del mercado o a subir las escaleras. El proceso judicial contra Juana Barraza fue largo y mediático. Su juicio se convirtió en uno de los más observados de la historia reciente de México. El caso evidenció no solo la brutalidad de los crímenes, sino también la falta de coordinación entre las autoridades y los prejuicios que retrasaron su captura. En el juicio, la defensa intentó alegar una combinación de trastorno mental y daños psicológicos severos producto de su infancia traumática. Se argumentó que Juana no era plenamente consciente de sus actos y que había actuado como resultado de una vida marcada por el dolor, el abandono y el abuso. Sin embargo, la fiscalía presentó un caso sólido. Juana era plenamente consciente de sus acciones, planeaba sus ataques y sabía cómo evadir la culpa.
tenía un modus operandi definido y actuaba con premeditación. Finalmente, en marzo de 2008, Juana Barraza fue declarada culpable de 16 homicidios y 12 robos. Fue condenada a una sentencia acumulada de 759 años de prisión. En la práctica, esto equivale a cadena perpetua, y esta fue una de las más altas impuestas a una mujer en la historia de México. Durante la lectura de la sentencia, Juana Barraza no mostró emoción. Escuchó el fallo sin lágrimas, sin gestos ni lamentos. Para muchos, esa frialdad fue tan perturbadora como los crímenes mismos. Hoy, Juana Barraza cumple su condena en el penal de Santa Marta, Acatitla, una de las prisiones femeninas más grandes de México. El caso de las Mataviejitas es, sin duda, uno de los más estremecedores en la historia criminal de México, no solo por su brutalidad, sino por las preguntas que deja abiertas. ¿Cuántas veces ignoramos los signos del dolor ajeno? ¿Cuántas veces el rencor se gesta en el silencio? ¿Y cuántas veces el sistema falla en proteger a los más frágiles? Juana Barraza no surgió de la nada. Fue el producto de una cadena de abusos, indiferencias y violencias normalizadas, pero también fue una mente consciente de sus actos, capaz de manipular, de mentir y de matar. Gracias por escuchar este episodio de Dossier del Crimen. Recuerda seguirnos en Spotify, YouTube y redes sociales para más casos reales, documentados, narrados con respeto y con el interés de preservar la memoria de las víctimas y revelar aquellas verdades que a veces el sistema prefiere callar. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo dossier, tan oscuro como la historia humana.